Alejandro Sánchez Villarreal tenía todo lo que el dinero podía comprar. A sus 58 años, había construido un imperio empresarial valuado en más de 3.000 millones de dólares. Tenía mansiones en 6 países, una colección de autos que incluía 23 vehículos de lujo, un yate de 45 metros atracado en Cancún, 2 jets privados y cuentas bancarias en paraísos fiscales que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Había pasado 35 años de su vida persiguiendo una sola cosa: más. Más dinero, más propiedades, más poder, más de todo. Y esa obsesión lo mató. El infarto masivo lo alcanzó en su oficina del piso 47 de la Torre Corporativa Sánchez, en la Ciudad de México, rodeado de pantallas mostrando cotizaciones bursátiles en tiempo real. Estaba cerrando un trato de $200 millones cuando sintió el dolor aplastante en el pecho. Murió antes de que la ambulancia llegara, con el teléfono aún en la mano, con los ojos fijos en números que ya no significaban nada. Y lo que Alejandro Sánchez experimentó en los siguientes minutos cambiaría por completo la comprensión de lo que realmente sucede con aquellos que hacen del dinero su Dios. Porque del otro lado del velo se encontró cara a cara con el arcángel Miguel. Y lo que este ser celestial le mostró sobre el verdadero precio de amar el dinero fue tan aterrador, tan absolutamente devastador, que cuando Alejandro regresó brevemente a la vida 7 minutos después, sus últimas palabras fueron una advertencia urgente que dejó atónitos a los paramédicos. «No vale la pena», susurró con sus últimos alientos. «Nada de esto vale la pena. Díganles lo que vi». Antes de que descubras exactamente qué le reveló el arcángel guerrero sobre el destino de aquellos que aman el dinero más que todo, lo que realmente sucede con sus almas, y por qué la riqueza puede convertirse en la mayor maldición en vez de bendición, dale like a este video y suscríbete al canal activando la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es moralismo religioso, es una revelación directa sobre cómo funciona la realidad espiritual, y puede salvarte de cometer el mismo error fatal que cometen millones cada día. Para entender lo que Alejandro experimentó después de la muerte, primero hay que entender quién era en vida. Alejandro había nacido en pobreza. Su padre era albañil, su madre limpiaba casas. Crecieron en una vecindad humilde en Nezahualcóyotl, donde a veces no había suficiente comida para todos. Esa experiencia marcó a Alejandro profundamente. Desde niño juró que nunca, jamás, volvería a ser pobre, que nunca sentiría esa humillación de no tener, ese miedo de no saber si habría comida mañana. Y cumplió esa promesa, con inteligencia brutal y ambición sin límites. A los 23 años ya tenía su primer negocio exitoso. A los 30, su primer millón. A los 40 había multiplicado esa fortuna por 100 y nunca se detuvo. Pero en el proceso, perdió algo, o más bien, sacrificó algo deliberadamente. Su esposa, María, lo dejó después de 15 años de matrimonio. «Ya no te reconozco», le había dicho con lágrimas. «El hombre con quien me casé tenía corazón. Ahora solo tienes una calculadora donde debería estar tu alma». Sus 2 hijos, Alejandro Junior y Sofía, crecieron con niñeras y escuelas privadas en Suiza. Lo veían tal vez 2 veces al año. Llamaban padre a un extraño que enviaba dinero pero nunca tiempo, nunca presencia, nunca amor genuino. Su hermano menor Carlos había venido a pedirle ayuda cuando su negocio pequeño colapsó. Necesitaba 50,000 pesos. Para Alejandro eso era lo que gastaba en una cena de negocios. Pero se negó. «Si te doy dinero nunca aprenderás», le había dicho fríamente. «Yo llegué aquí solo. Tú también puedes». Carlos perdió su casa, su familia se desintegró y nunca volvió a hablarle. Alejandro también tenía empleados, más de 3,000 en sus diversas empresas, y los trataba como números en hojas de cálculo. Cuando necesitaba reducir costos, despedía sin pensarlo 2 veces. Cuando necesitaba más productividad, amenazaba con reemplazos. La utilidad era lo único que importaba. Había pisoteado competidores sin remordimiento, había sobornado a funcionarios sin culpa, había explotado lagunas legales sin vergüenza.
porque en su filosofía el dinero era la única medida real de éxito, de valor, de importancia. Los pobres son pobres porque son débiles. El dinero va a quien lo merece. Yo lo merezco porque soy fuerte. Donaba a caridad ocasionalmente, pero solo para deducir impuestos y mejorar su imagen pública, nunca por compasión genuina. Y así vivió durante 35 años, acumulando, conquistando, construyendo un imperio de papel que creía era eterno, hasta que su corazón se detuvo a las 3:47 p.m. del 18 de noviembre, cuando la conciencia de Alejandro se separó de su cuerpo muerto. Lo primero que sintió fue confusión. Podía verse a sí mismo desplomado sobre su escritorio de caoba italiana de $80,000. Podía ver a su asistente gritando histéricamente. Podía ver a los guardias de seguridad entrando. Pero él estaba arriba, flotando, observando. ¿Esto es real?, pensó. Y entonces sintió algo que no había sentido en décadas: miedo absoluto. Porque del otro lado de su oficina, una figura comenzó a materializarse. No apareció de repente. Fue como si el espacio mismo se rasgara y algo inmenso empujara desde otra dimensión hacia esta. El Arcángel Miguel. Medía casi 4 metros de altura. Su armadura brillaba con luz que no era fuego ni electricidad, sino algo más fundamental. Alas masivas se desplegaban detrás de él, cada pluma vibrando con poder que hacía temblar la realidad misma. En su mano derecha sostenía una espada que parecía forjada de juicio puro. Pero lo más aterrador eran sus ojos, antiguos, penetrantes, ojos que veían todo, cada mentira, cada traición, cada momento de crueldad que Alejandro había justificado como solo negocios. Alejandro Sánchez Villarreal, dijo el arcángel, con voz que resonaba en frecuencias que traspasaban el alma misma. Tu tiempo ha terminado, y ahora verás lo que realmente construiste. Yo construí un imperio, tartamudeó Alejandro, aferrándose aún a su antigua identidad. Soy uno de los hombres más ricos de México. No tienes nada, interrumpió San Miguel, porque nunca tuviste nada. Solo creíste que lo tenías. Y ahora te mostraré la verdad sobre el dinero que amaste más que todo. El arcángel alzó su espada y el espacio se abrió. La primera revelación: el dinero es energía espiritual. Observa, ordenó San Miguel. Alejandro vio algo que nunca había imaginado. Vio al dinero no como papel o números digitales, sino como era realmente en el plano espiritual. Energía. Energía que fluye. Energía que puede ser dirigida. El dinero, explicó el arcángel, es simplemente un mecanismo de intercambio de energía humana. Cuando alguien trabaja, invierte su tiempo de vida, su energía vital, su atención. El dinero representa esa inversión. Pero aquí está lo que nunca entendiste. Cada peso que acumulaste representaba la energía vital de otros seres humanos, y la forma en que obtuviste esa energía determina lo que realmente construiste. Las visiones comenzaron a mostrar la verdad. Alejandro vio a un empleado trabajando 14 horas diarias en una de sus fábricas. El hombre apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Alejandro lo pagaba lo mínimo posible mientras maximizaba las ganancias. Este hombre te dio años de su vida. Te dio su energía, su tiempo, su salud. Y tú tomaste esa energía y la acumulaste para ti mismo, dándole apenas lo suficiente para que no muriera. ¿Sabes qué creaste espiritualmente con esa transacción? La escena cambió y Alejandro vio algo horrible. Alrededor de su alma había cadenas, miles de cadenas invisibles que se extendían hacia las personas de quienes había tomado energía injustamente. Cada empleado explotado, cada competidor destruido mediante tácticas sucias, cada familia desplazada por sus proyectos inmobiliarios. Cada injusticia creaba una cadena. Creíste que estabas acumulando riqueza, dijo el arcángel, pero estabas acumulando deuda espiritual. Cada peso obtenido a través de explotación, manipulación o crueldad
crea una atadura que debe ser saldada. «Pero yo pagué salarios legales», protestó Alejandro. «Seguí las leyes». Las leyes humanas son juegos que los poderosos crean para justificar su explotación. Las leyes espirituales son absolutas. Y en el tribunal donde ahora estás, solo importa una cosa. Tomaste más energía de la que diste justamente. Alejandro sintió el peso de esas miles de cadenas. Eran reales, tan reales como cualquier cosa física había sido, y tiraban de su alma hacia abajo. La segunda revelación. La obsesión por el dinero crea parásitos espirituales. Ahora mira lo que tu amor por el dinero creó dentro de ti, ordenó el arcángel. La siguiente visión fue absolutamente aterradora. Alejandro pudo verse a sí mismo, pero no como se veía en el espejo. Se vio como era espiritualmente, y lo que vio lo horrorizó. Adheridas a su campo energético había docenas de entidades oscuras, criaturas que parecían sombras vivas con ojos hambrientos y garras aferradas a su esencia. ¿Qué son esas cosas?, susurró Alejandro con terror absoluto. Son parásitos espirituales, explicó San Miguel con voz grave. Se alimentan de obsesión, de codicia, de adicción, y tú los invitaste sin saberlo. Cada vez que elegiste el dinero sobre el amor, los alimentaste. Cada vez que sacrificaste relaciones por ganancias, crecieron más fuertes. Cada vez que sentiste ese deseo insaciable de más, ellos se multiplicaron. Las visiones mostraron momentos específicos de la vida de Alejandro. El día que su hija Sofía le rogó que viniera a su graduación, él estaba cerrando un trato en Nueva York. «Lo siento, princesa, papá tiene que trabajar». Y sintió una punzada de culpa, seguida por un pensamiento que no sintió como propio. «El dinero es más importante, siempre habrá otras graduaciones». Ese pensamiento no había venido de él, vino de las entidades que se alimentaban de su codicia. El día que su empleado de 20 años, don Ernesto, le pidió ayuda porque su esposa necesitaba una cirugía costosa, Alejandro pudo ayudar fácilmente, pero sintió ese susurro oscuro. «Si ayudas a uno, todos pedirán ayuda, protege tu dinero». Y lo rechazó. Las entidades crecieron más grandes. Estas criaturas, continuó el arcángel, no son metáforas, son reales en los planos espirituales, y una vez que se adhieren a un alma, la dirigen, la controlan, hacen que la persona crea que sus pensamientos son propios, cuando en realidad están siendo manipulados para generar más de la energía que estos parásitos necesitan. Tu obsesión con el dinero no era solo tuya, era amplificada y dirigida por estas entidades. Y ahora cuando tu alma debe proceder hacia su próximo destino, ellos vienen contigo, porque te pertenecen, y tú les perteneces. Alejandro vio con horror que las entidades estaban adheridas a él como partes de su propio ser. No podía simplemente sacudirlas, eran parte de él ahora. La tercera revelación. El dinero acumulado se convierte en prisión. Ahora observa lo que construiste realmente, dijo San Miguel, alzando su espada nuevamente. La realidad se transformó. Alejandro se encontró parado en medio de algo que parecía una fortaleza, pero las paredes estaban hechas de dinero, billetes comprimidos, monedas fundidas, contratos y acciones y documentos de propiedad materializados en piedra. «Esta es tu verdadera creación», declaró el arcángel. «Cada peso que acumulaste, cada propiedad que atesoraste, cada inversión que hiciste no por necesidad sino por codicia, se convirtió en esto, una prisión». Alejandro tocó las paredes, eran sólidas, reales, y no había puertas, no había ventanas. En el mundo físico, creíste que el dinero te daba libertad, pero en la realidad espiritual, el dinero que amas se convierte en tu jaula, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, y donde está tu corazón, allí queda atrapada tu alma. Todos los que aman el dinero más que todo, construyen estas prisiones sin saberlo, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Acumulan y acumulan, creyendo que están construyendo seguridad, cuando en realidad están construyendo las paredes de su propia celda eterna.
Las visiones mostraron a Alejandro cada momento de acumulación obsesiva, cada trato donde ganó millones que no necesitaba, cada propiedad que compró solo porque podía, cada cuenta bancaria que abrió solo para ver números crecer, y con cada acumulación, las paredes de su prisión crecían más altas, más gruesas, más impenetrables. «Pero yo puedo irme cuando quiera», protestó Alejandro, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «¿Verdad?» «Intenta salir», respondió el arcángel simplemente. Alejandro caminó hacia donde debería haber una salida, pero no había ninguna. Empujó las paredes. No se movían. Gritó. Nadie respondió. Estaba completamente solo, atrapado dentro de su propia codicia materializada. «Esta es la verdad sobre el amor al dinero», dijo San Miguel con solemnidad. «No te lleva al infierno, en el sentido tradicional. Te conviertes en tu propio infierno. Tu obsesión se solidifica alrededor de ti y te aísla de todo lo demás, de la luz, del amor, de Dios, de otros seres. Quedas atrapado en la prisión de tu propia creación y permaneces ahí hasta que finalmente comprendas que el dinero nunca tuvo valor real, que todo era ilusión, que desperdiciaste toda tu vida persiguiendo algo que no existe fuera del acuerdo colectivo humano. Algunos tardan siglos en comprender esto, otros milenios. Mientras tanto, permanecen en sus prisiones autoconstruidas, obsesionando aún sobre riqueza que ya no tienen, negocios que ya no controlan, fortunas que no pueden tocar. La cuarta revelación. Lo que podrías haber sido. Pero antes de que tu juicio sea finalizado, dijo el arcángel, se te mostrará lo que pudiste haber sido, lo que el dinero te costó realmente. La prisión se disolvió, y Alejandro se encontró mirando otra versión de su propia vida, una línea de tiempo alternativa. Vio a un Alejandro diferente, uno que había alcanzado éxito moderado en los negocios, sí, pero que había elegido balancear ese éxito con humanidad. Este Alejandro alternativo había construido una empresa exitosa, pero trataba a sus empleados como familia, les pagaba salarios dignos, les daba beneficios generosos. Cuando don Ernesto necesitó ayuda, este Alejandro pagó la cirugía sin dudarlo. Este Alejandro pasaba tiempo con sus hijos, estaba presente en graduaciones, en cumpleaños, en momentos cotidianos que construyen relaciones genuinas. Sofía y Alejandro Jr. lo amaban profundamente, lo respetaban por su dinero, sino por quien era. Este Alejandro había ayudado a su hermano Carlos, le había dado capital y mentoría. Juntos habían construido algo hermoso, eran cercanos, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. Este Alejandro donaba generosamente, no para deducir impuestos, sino porque genuinamente quería ayudar. Había construido escuelas, financiado clínicas, dado becas a cientos de jóvenes. Y cuando este Alejandro alternativo murió a los 82 años, rodeado de familia que lo amaba, su funeral fue una celebración. Miles vinieron, no por obligación, sino por amor genuino. Esta, dijo San Miguel, es la vida que sacrificaste en el altar del dinero. Este era el potencial que tenías. Esta era la persona que pudiste haber sido. Alejandro miró con lágrimas que no sabía que podía derramar en forma espiritual. Vio todo lo que había perdido, todo lo que había sacrificado, y finalmente comprendió. El dinero no le había dado nada de valor real. Le había robado todo lo que realmente importaba. La quinta revelación. El juicio final. Y ahora, dijo el arcángel Miguel con voz que resonaba con autoridad absoluta, el juicio. El espacio se transformó una vez más. Alejandro se encontró en algo que solo puede describirse como un tribunal cósmico. Pero no había juez, no había jurado, solo estaba él, el arcángel y una balanza gigantesca que apareció flotando en el aire. En un lado de la balanza, explicó San Miguel, se colocará todo el bien que generaste con tu vida, cada acto genuino de bondad, cada momento de compasión, cada vez que diste sin esperar recompensa. Un lado de la balanza se llenó con casi nada, unas pocas acciones que Alejandro había hecho en su juventud, antes de que la codicia lo consumiera completamente, tal vez 10 momentos en 58 años. En el otro lado, continuó el arcángel, se coloca todo el daño causado, cada corazón roto, cada vida arruinada por tu búsqueda de ganancia, cada lágrima derramada por tu crueldad disfrazada de negocios.
El otro lado de la balanza se llenó masivamente. Miles de pesos invisibles. El sufrimiento de empleados explotados, las lágrimas de su ex esposa, el dolor de sus hijos abandonados, la desesperación de su hermano traicionado, las familias desplazadas, las vidas destruidas. La balanza se inclinó brutalmente hacia el lado del daño. Pero, espera, gritó Alejandro desesperadamente. ¿Qué hay de mi dinero, mis donaciones, mis contribuciones filantrópicas? Las donaciones que hiciste por vanidad y beneficio fiscal no cuentan. Solo cuenta lo que se dio con amor genuino. Y tú no tenías amor, solo cálculo. Pero construí empleos. Miles de personas trabajaron para mí. Empleos donde los explotaste, donde tomaste más de lo que diste. Eso no es contribución, es extracción. Y todo está pesado aquí. Alejandro cayó de rodillas. Por favor, dame otra oportunidad. Haré todo diferente. Seré mejor. Ayudaré a la gente. Donaré todo. Tu tiempo terminó, dijo el arcángel Miguel. Tuviste 58 años, 21.170 días, más de 500.000 de oportunidades de elegir el amor sobre el dinero, la gente sobre las ganancias, la compasión sobre la acumulación. Y elegiste el dinero cada vez. El retorno breve. Pero entonces sucedió algo inesperado. Sin embargo, dijo San Miguel, se me ha ordenado darte 7 minutos más, no para que cambies tu destino, porque tu vida terminó, sino para que adviertas. ¿Advertir? Regresarás brevemente. Tendrás solo minutos de conciencia para que tu cuerpo falle completamente. Usa esos minutos para decir la verdad, para advertir a otros que siguen tu camino. Tal vez eso alivie un poco el peso de tu juicio. Y de repente, Alejandro sintió un tirón brutal. Fue jalado de regreso hacia su cuerpo. Las últimas palabras. Los paramédicos habían llegado. Estaban aplicando RCP. Uno de ellos gritó: «¡Tengo pulso!». Regresó. Alejandro abrió los ojos. Su visión era borrosa. Apenas podía respirar, pero tenía que hablar. Tenía que advertir. «No vale la pena», jadeó. Los paramédicos se miraron confusos. «Señor Sánchez, no se esfuerce. Lo llevaremos al hospital». «Escuchen». Alejandro agarró la mano del paramédico con fuerza sorprendente. «Vi el otro lado. El dinero es una trampa. Es prisión. Los que aman el dinero construyen su propia condena». «Está delirando», susurró uno de los paramédicos. «No». Alejandro tosió sangre. «Es real. Todo es real. Las cadenas, los parásitos, la prisión, todo lo que acumulé me está esperando. Me está atrapando». Sus ojos se abrieron con terror absoluto mientras veía algo que los paramédicos no podían ver: las entidades oscuras materializándose a su alrededor, viniendo a reclamarlo. «Díganle a mi familia que lo siento. Díganle a la gente que el dinero no vale nada, que el amor es todo, que...». Su corazón se detuvo de nuevo, esta vez permanentemente. Los paramédicos trabajaron durante 20 minutos más, pero Alejandro Sánchez Villarreal no regresó. El mensaje que quedó. Las últimas palabras de Alejandro fueron grabadas en el reporte del paramédico. Luego fueron filtradas a la prensa. Se volvieron virales. Muchos las descartaron como delirios de un cerebro muriendo, pero algunos, especialmente aquellos que habían conocido a Alejandro, sabían que algo había cambiado en esos últimos minutos. La expresión de terror absoluto en su rostro, la urgencia en su voz, la transformación completa de un hombre que había dedicado su vida al dinero, ahora advirtiendo contra él. Su familia encontró algo más después de su muerte. En su oficina, grabado con lo que parecía sangre en el escritorio donde murió, había un mensaje: «No es real. El dinero no es real». Nadie sabe cómo llegó ahí. Los investigadores confirmaron que era su sangre, pero no había manera de que hubiera tenido tiempo o fuerza para escribirlo después del infarto. A menos que lo hubiera escrito durante esos 7 minutos, los minutos que estuvo técnicamente muerto, los minutos cuando su alma
estaba siendo juzgada. La verdad revelada. La experiencia de Alejandro Sánchez Villarreal revela algo que las tradiciones espirituales siempre supieron, pero que la sociedad moderna olvidó. El dinero en sí no es malo, es energía neutral, pero el amor al dinero es veneno espiritual. Cuando el dinero se convierta en el objetivo principal de la vida, cuando se ama más que las relaciones, más que la compasión, más que la integridad, crea consecuencias espirituales devastadoras. Crea deuda espiritual por cada peso obtenido a través de explotación o injusticia. Atrae parásitos espirituales que se alimentan de codicia y amplifican la obsesión. Construye prisiones invisibles que atrapan el alma después de la muerte. Destruye el potencial humano de lo que cada persona pudo haber sido. Aísla completamente del amor, la luz y la conexión genuina. La advertencia del arcángel Miguel a través de Alejandro es clara. El dinero puede ser herramienta o tirano. Puede servir a la vida o esclavizarla. Todo depende de la relación que tengas con él. Si acumulas obsesivamente, si explotas para obtenerlo, si sacrificas todo lo demás por él, estás construyendo tu propia condena. No porque Dios te castigue, sino porque tú mismo creas las cadenas, atraes los parásitos, construyes la prisión. La pregunta para cada persona es, ¿estás usando el dinero como herramienta para vivir bien y ayudar a otros? ¿O te has convertido en esclavo de una obsesión que te está consumiendo? Porque, según lo que Alejandro vio, hay un destino muy específico esperando a aquellos que eligen el dinero sobre todo lo demás. Y no es un destino que nadie querría enfrentar.